Monster High es una de las líneas más icónicas de la década pasada. No solo lanzó muñecas, popularizó toda una estética, un lenguaje y una manera de comunicarse a las infancias. No solo innovó con sus moldes, sino que le acompañaba un mensaje poderoso, que eso es lo que verdaderamente revolucionó la industria del juguete. Rest in peace. Monsters, bienvenidos a este podcast llamado Freaky Fab, donde abrimos el ataúd y hablamos de muñecas. Oigan, para los que no me conocen, esta es la primera vez que se encuentran con mi contenido, ya sea en formato audio, porque quiero creer que logré subir esto a Spotify, o en video. Me quiero presentar. Mi nombre es Moisés Rosell, tengo 25 años de edad, soy Scorpio, diseñador de modas. Me considero un apasionado del diseño de vestuario y el diseño de personajes. Y pues claramente soy coleccionista de muñecas, en específico de la línea de Monster High. Y pues voy a ser su anfitrión. Me emociona mucho empezar este proyecto. Es algo que llevo pensando hacer como pues ya unos mesecillos. Simplemente por mi necesidad de platicar, de explayarme con el tema de las muñecas, que es algo que me apasiona. Soy una persona que si no me conocen, y los que me conocen de TikTok o así, pues sabrán que cuando me apasiono, yo me puedo soltar a platicar un buen rato acerca de estos temas porque pues es algo que me gusta mucho. Llevo aproximadamente coleccionando unos 5 años y a la par de mi colección comencé a crear contenido antes en YouTube, pero por temas de salud mental y por la carrera, los que no saben, pues les platico, la licenciatura de diseño de modas es súper demandante, consume mucho tiempo, entonces yo ya no podía estar haciendo las dos cosas a la vez, se me complicó muchísimo. Pero el año pasado me propuse a retomar la creación de contenido porque me da una alegría y un escape muy necesario para mí. Es como mi outlet de compartir mis opiniones y todo. Entonces terminé migrando mi contenido a TikTok, donde encontré más cómodo el formato, pues un poco más rápido, puedo dar mis opiniones ya sin tantísima edición, pero aún así luego yo mismo me complico. Y afortunadamente he encontrado una muy bonita comunidad allá de personas pues, que les gusta escucharme platicar. Y también he creado bonitas amistades dentro del coleccionismo y me siento súper afortunado y agradecido con la vida de haber tomado esta decisión y de tener personas que me apoyen. Pues, ¿qué les digo? Comienzo esto también por querer profundizar y explayarme más en los temas de muñecas, porque el formato de TikTok a veces tiene que ser un poco más cortito para que las personas lo vean completo, porque siento que ya no estamos tan acostumbrados a ver videos o escuchar contenido tan largo. Siento que ya somos menos personas, pero yo siempre he sido fanático del formato de videos de 1 hora. Me parece muy bonito porque yo soy de los que ve videitos mientras come o se pone un podcast mientras trabaja o hace otras cosas. Y no sé, también quiero contar mis opiniones, de hablar un poco más sin filtros, sin tanta edición, de que plática de amigas. Me hice un cafecito, de hecho, para estar aquí chismeando con ustedes. Y bueno, también, aparte de todo esto, esto es como un ejercicio para mí para practicar mi desenvolvimiento ante la cámara y mi habla, porque a veces me trabo mucho, ustedes no ven, o sea, neta, agradezco que nadie pueda ver mi carrete de videos sin editar porque me tardo años, me trabo demasiado, entonces quiero tal cual trabajar eso. Entonces, a lo que nos truje Chencha, estoy muy emocionado. Creo que no hay mejor manera de comenzar e inaugurar este podcast que platicando de un tema súper fundamental, que es el impacto cultural de Monster High. Además de esto, platicarles el impacto que Monster High ha tenido en mi vida, porque es una línea que se ha vuelto muy personal para mí. O sea, siento que hay pocas cosas que yo siento muy cercanas a mi corazón y Monster High es una de ellas. Si ustedes son coleccionistas o pertenecen dentro del fandom de Monster High, quizás esto ya se lo sepan, que es la historia de esta fabulosa marca, pero yo soy fanático, me encanta platicar de historia. De hecho, en TikTok, si les interesa, tengo una serie de videos que se llama Revisitando Líneas, donde les platico más de otras líneas de Monster High. Pues vamos a comenzar. Monster High es una de las líneas más icónicas de la década pasada. Si amistades, Monster High lleva más de 10 años. No es un sueño, ya estamos grandes.
Monster High no solo lanzó muñecas, popularizó toda una estética, un lenguaje y una manera de comunicarse a las infancias. No solo innovó con sus moldes de cuerpos esqueléticos que casi parecen figurines de moda o ilustraciones de moda, sino que le acompañaba un mensaje poderoso, que eso es lo que verdaderamente revolucionó la industria del juguete. Si me están viendo voltear un poquito aquí abajito, es que tengo mi computadora con el guión, porque también cuando se trata de historia quiero tener mis datos on point, no me gustaría perderme. Vamos a remontarnos al año 2007, si ustedes creían que Monster High se creó en el 2010, pues se lanzó en 2010, pero en 2007 fue cuando esta chispa llega a Garrett Sander, el creador de esta marca, y pues obviamente tomó su tiempo el desarrollarse. Pero esta idea nace de Garrett Sander, como les digo, que él trabajaba para Mattel como diseñador de empaque y desarrollador de conceptos. Garrett nota un mercado que la industria del juguete estaba ignorando por completo, que es que las infancias estaban consumiendo la cultura alternativa, ya sean moda, accesorios o incluso estilos de vida. Me gusta mucho esta anécdota, siempre me ha parecido muy graciosa porque tal cual define mucho el año 2007, la estética, que en una salida a las tiendas Hot Topic, pero para los que, no, que si no conocen qué son estas tiendas que popularizaron en Estados Unidos la venta de productos de moda o accesorios de subculturas alternativas. Entonces, Garrett junto a su hermano Darren en esta salida notan que las estéticas punk, gótica o quizás extrañas o no tan convencionales estaban siendo adoptadas por un público cada vez más joven. Y no solo como rebeldía, sino como una manera de autoexpresión. De igual manera, tomando esto e inspirado en estos cómics de los años 90, quiero creer, déjenme los voy a investigar, no quiero mentirles. Sí, de los años 90, Monster High School, creado por Aaron Bortner. Garrett se inspira en estos cómics para crear Monster High y de hecho en esta investigación descubrí que Frankie y Cleo son nombres que ya tenían en este cómic, entonces de ahí vienen estos dos nombres de personajes. Y bueno, él presenta esta idea a Mattel que de cierta manera podría ser impensable para esta época. O sea, quiero que recordemos el contexto de los 2010. Estaban pasando muchas cosas y la verdad es que hablar de temas de diversidad, de inseguridades, como que apenas estaba trabajando. O sea, no era para nada como es a día de hoy que podemos hablar de otros temas como identidad de género o orientación sexual de manera tan un poco más suelta. La verdad es que no se solía platicar de estos temas. Entonces era como muy impensable para una empresa tan grande como Mattel, que usualmente buscan complacer al público adulto, que son los padres de familia que compran estos productos, pues como que no cabía en sus cabezas esta línea. Y es que el concepto era muñecas basadas en los monstruos clásicos que ya conocemos, Frankenstein, Drácula, la momia, el hombre lobo, el monstruo de la laguna, reinterpretados como adolescentes modernos, fashionistas y emocionalmente complejos. Aquí totalmente nace el ADN de la marca y acompañado con el eslogan que a mí me gusta mucho, que es sé único, sé tú mismo, sé un monstruo, que es Be Unique, Be Yourself, Be a Monster, que este eslogan se utilizó poquito después. El eslogan que se utilizó al inicio fue Freaky Just Got Fabulous, que también me gusta mucho, que lo freaky ahora está de moda, creo que le pusieron aquí en Latinoamérica. Y bueno, vamos con el primer personaje creado para esta marca, que tiene todo el sentido del mundo cuando lo analizamos quizás de una manera un poco más romántica o poética. Y aparte es un personaje que es un poco odiado o bastante odiada dentro del fandom, que es Frankie Stein. Frankie fue el primer personaje que nos diseñó Garrett y tiene mucho sentido. Frankie estaba escrita para ser la chica nueva, no entiende las reglas sociales, quiere encajar, pero sin dejar de ser ella misma, un espejo directo a las adolescencias, ¿no? A esta etapa de vida tan compleja que puede ser crecer y estás en un inter que ya no eres pues niño de cierta manera, no eres un joven adulto, incluso hasta el cuerpo está cambiando, o sea, es como es un punto de inflexión en los humanos, ¿no? Entonces, Monster High entendió que pocas marcas estaban hablando de identidad, de la identidad pues personal.
Y esto para mí creo que fue clave para el marketing de esta marca que me apasiona muchísimo también, que vamos a embarrarnos un poquito en el marketing. Y es que Monster High no solo vendía estas muñecas vestidas a la moda, sino que también nos vendían las historias de estos personajes. Y es lo que finalmente termina haciendo que nos enamoremos de la marca, de estos icónicos personajes, no solo por su vestimenta, por su calidad, sino que también esta complejidad que le da hace que nos enamoremos. Y en este caso vamos a saltarnos a una parte muy padre, que fue ya el desarrollo como tal de Monster High como proyecto. Y es el diseño como un discurso y como un diferenciador comercial. Esta información siempre me fascinó porque eso se descubrió por ahí del 2022-2023 que se popularizó en TikTok por la misma, esta chica que es Lily Martínez, una diseñadora dentro de Mattel que de hecho ella es responsable de las Maisin y a mí me puede fascinar porque Maisin es la otra línea de muñecas que me gusta muchísimo. Lily Martínez, que como les digo, es diseñadora en Mattel, junto al escultor Adam de Feliz, que si no me equivoco a día de hoy trabaja como modelador, escultor, perdón, dentro de Monster High. Quiero creer, si me equivoco, una disculpa. Y bueno, ellos dos comienzan a desarrollar lo que es el concepto ya más en serio de Monster High, ya como en prototipos. Y ellos crean los moldes finales, que son pues, las cabezas grandes, cuerpos delgados, extremidades largas y súper articuladas. Y rompían por completo con lo que ya teníamos de Barbie, o sea, en proporciones. O sea, si Barbie se consideraba que tenía proporciones exageradas, de cierta manera, pero que podían estar un poquito ligeramente más acercadas a una proporción humana más natural. Monster High se fue de que al opuesto, o sea, si ustedes ven estas muñecas, tienen la espalda de que es súper curveadísima, las piernas son largas y como les digo, son muy similares a figurines de moda que a final de cuentas esto visualmente nos genera una estética pues muy bonita, muy llamativa y súper a la moda. Ellos no buscaban realismo, buscaban expresividad. Para esto, Lily Martínez nos desarrolló lo que fue el concepto, si no me equivoco, de Draculaura, Frankie y Claudine. Estos bocetos que ella nos presentó no tenían todavía el tema de las pieles de colores, sino que eran un poco más humanizadas. Y su estilo de ilustración es súper como identificador de esta época, o sea, como estas ilustraciones emo que se pusieron de moda también, o sea, como que veo muy similar ese estilo de ilustración. Y pues la moda, la verdad, la moda sí era un poco diferente a lo que terminó siendo. Pero a final de cuentas fue muy importante el rol de Lily Martínez, porque ella trabaja con los focus groups, que son estos grupos en los cuales se presentan las muñecas a infancias, al público, como los prototipos para ver qué cositas pueden quedar o qué cositas van a salir en los diseños finales. En este caso, en uno de los focus groups se definió, por ejemplo, las botas de Draculaura, que de hecho son las que diseñó Lily y que están en su prototipo y que al final están en los prototipos, pues ya finales o en el producto final. Y de igual manera se definió que Frankie Stein tuviera la piel verde, porque si es hija de Frankenstein, ¿por qué no tendría la piel verde? Entonces, desde un punto de vista comercial, esto fue totalmente un acierto, fue súper, pues, brillante de cierta manera, porque las muñecas eran inmediatamente reconocibles, a pesar de que ya teníamos, podemos asociar ciertas cosas como los labios inflados o hinchaditos con Bratz, eh, y ya, no sé, o el tema de los tacones tan exagerados. Monster High se defendía muy bien en ese sentido, o sea, sí era una marca que destacaba en los anaqueles. Y bueno, ya vamos a profundizar después porque entra mucho lo que es el empaque, lo que es el comerciales y demás. Monster High no competía para parecerse a lo demás, a lo que ya se vendía, sino que todo lo opuesto. Monster High estaba buscando ser totalmente lo contrario. Buscaba romper estos moldes y estas estéticas, porque también las líneas de muñecas en esta época se enfocaban mucho en reflejar la realidad en vestimenta y todo, y a pesar de que Monster High refleja el mundo real de una manera quizás un poco campy o exagerada y monstruosa claramente, no buscaba ese realismo, buscaba ser súper exagerada. Y nos vamos a pasar
al icónico 2010 con el lanzamiento oficial de la marca. La verdad es que cuando Monster High sale a la venta, el impacto fue inmediato. Los personajes con los cuales comenzaron esta línea, repito, ustedes quizás ya lo saben, pero pues vamos a platicarlo porque me encanta. Fue Draculaura, hija del conde Drácula; Frankenstein, hija de el monstruo de Frankenstein; Claudine Wolf, hija del hombre lobo; Cleo the Nile, hija de la momia; y Deuce Gorgon, hijo de Medusa. Y poco después de esta primera wave salieron otros dos personajes que se complementan a esta primera wave después, que es Golia Jelps, que es hija de los zombies, y Holt Hyde, hijo de Dr. Jekyll. Y a pesar de llegar tarde en la temporada navideña, las muñecas se agotaron a nivel mundial, se convirtieron en el juguete más vendido del año y superaron todas las expectativas internas dentro de Mattel. O sea, en los primeros 3 años de la marca generaron más de $500 millones en ventas. Y en 2013, Monster High impulsó un crecimiento del 23% en la división de marcas para niñas dentro de Mattel, mientras Barbie comenzó a tener una decadencia. La verdad sí creo que lo que más apoyó a que Monster High fuera este impacto fue claramente sus diseños, que repito, son bien pensados, bien ejecutados. La verdad la calidad habla por sí misma. Claramente ya viendo como en 2026 cómo están en el estado de estas muñecas que son de la época, pues tienen tema de pegamento, la decisión de poner elásticos en vez de articulación, pues sí, quizás son cuestionables. Pero en este caso, si hablamos de la confección de la ropa, accesorios, están bastante bien y son muñecas que se defendían muchísimo, sobre todo por el tema del diseño. A pesar de que tienen prendas que podemos considerarlas normales, se nota un trabajo de diseño de personaje. Eh, los diseños hacen coherencia con sus personalidades, con sus historias. Y algo que ayudó muchísimo a Monster High fue el marketing transmedia, que es que estuvo en todos lados. Monster High entendió algo que estaba funcionando y que funcionó para otras marcas, incluso de mismo Mattel como Barbie, que es que las niñas no solo veían televisión, había otro tipo de medios que podían impactar en este sentido, que fue los webisodios gratuitos en YouTube, que son especiales animados que nos cuentan la historia de estos personajes, cómo es su vida dentro de Monster High, sus interacciones sociales, sus problemas, sus retos. Sacaron películas lanzadas directamente a DVD y TV, que creo que eso los que somos coleccionistas sabemos, icónicas películas, las amamos. Además que sacaron libros juveniles bestsellers que fueron comisionados por Mattel a la autora Lizzie Harrison. Y la idea de este proyecto es que las historias que estas historias acompañaran la línea de muñecas, pero al final de cuentas son como un producto aparte. O sea, la historia de los libros no son exactamente lo que pasa ni en las películas, ni en la serie, ni en los diarios de las muñecas, porque de hecho eso es un tema que me gustaría tratar en otro episodio. El canon de Monster High es bastante, pues, diverso y un poco incongruente en varios momentos. Y bueno, de hecho se considera que los libros son un canon aparte. Algo que a mí me confundía mucho personalmente, yo creía que los libros salieron antes y que Mattel se inspiró en estos libros también, pero estuve así haciendo mi investigación de reportera. Y pues no, fue al revés, Mattel comisionó esos libros. Además de esto, entramos a el icónico tema que es la música original, Fright Song, la canción principal de Monster High, que a día de hoy se sigue utilizando en algunos comerciales. Si saben, el año pasado tuvimos un refresh de esta canción por el grupo de pop Cat's Eye. Es icónica, uno la puede escuchar, el video está espectacular, mezcla animación 2D con pues actores de acción real o como le quieran decir. También tuvieron videojuegos y presencia constante en diferentes medios. O sea, Monster High estaba en absolutamente todos lados. Ropa, mochila, cuadernos, maquillaje, decoración del hogar. O sea, Monster High dejó de ser solamente una línea de juguetes y se volvió una marca completa. O sea, de verdad, yo me acuerdo que en esta época, al lugar que tú ibas, había algo de Monster High. O sea, y sobre todo todas las infancias querían algo de Monster High.
Y otro de los factores que ayudó a que este impacto estuviera como bien cimentado fue la comunidad que se empezó a crear. Esto es algo que mueve mucho, que es los fandoms. O sea, si ustedes son fans de alguna otra cosa, series o películas, saben lo poderosos que pueden ser los fans. Monster High generó toda esta comunidad de fanart, de cosplay, popularizó muchísimo la customización de muñecas que a pesar de que ya existía, siento que se intensificó muchísimo en canales de YouTube. De verdad, o sea, es muy común encontrar customs hechos con los cuerpos de Monster High por la estética que tienen y por las articulaciones que estas tienen. También esto migró a foros, Tumblr o Instagram. Vamos a seguir con el 2011 al 2013, que se considera el pico comercial o la época dorada de Monster High, que nos presentó con líneas icónicas. Voy a mencionarles algunas, como fueron Sweet 1600, que es el cumpleaños de Draculaura, Schools Out, que es una línea espectacular. Si están viendo el video, aquí atrás tengo a mis Schools Out porque me gusta muchísimo. Ghouls Rule, que es una excelente película y línea de muñecas. De hecho, quiero dedicarle un episodio de este podcast a esa película porque creo que tiene muchísima tela de dónde cortar. Scariz, Ciudad del Terror, 13 Wishes, y bueno, hay 1000 líneas que podemos mencionar. Y no solo vendían pues muchas muñecas, estaban construyendo su propio universo y su propio mundo. Cada línea tenía su propia narrativa, música, estética y emociones. Algo como que pasaba mucho en este entonces, siento que esto ya no se repite tanto con cómo funciona el mundo de las muñecas hoy en día. Los lanzamientos siempre suelen ir, como digo, acompañados de una película o serie o especial. Se sentían como eventos, como un gran evento. Entonces era como un producto redondo porque eran las muñecas, eran los especiales. Incluso, pues saben, Monster High llegó a tener ciertos, cositas en sus páginas web. En 1600 tuvimos lo que fue las dinámicas de que las muñecas tenían una llave y una aplicación para el celular. Entonces, pues como que eran productos como muy redondos y cada línea luego tenía sublíneas. Sublíneas, o sea, es una línea grande y tiene sus variantes, ¿no? Que sus budget, que sus deluxe, que sus hiper deluxe, sus playsets. Y la verdad es que Monster High marcó toda una generación. En resumidas cuentas, eso fue la época de oro de Monster High, súper exitosa. Y pues tristemente llegamos al segundo periodo de la primera generación, que es 2014 a 2016, que tristemente podemos considerar que es la caída de esta generación. Como dirían en una de mis películas favoritas, entre más alto estás, duele más la caída. Y Monster High lo comprobó con este gran éxito que terminó por desgastar. En 2014, Mattel terminó por reducir sus presupuestos. Esto por temas internos de la empresa, por la pérdida en específico de las princesas Disney. Eso fue un golpe muy fuerte para Mattel. Además de que el presupuesto de Monster High comenzó a irse un poquito a su línea hermana Ever After High, que estaba también agarrando popularidad. Obviamente Mattel necesitaba compensar si perdía a las princesas Disney y estaba perdiendo una gran parte del sector y de su público meta, que en este caso son las infancias. Las princesas siempre suelen vender, entonces tenían que compensar con su propia línea de fantasía, que en este caso fue Ever After. Y a pesar de que tuvo un recorte de presupuesto que sobre todo permeó en la calidad de las muñecas, en la calidad de los conceptos y diseños, pues aumentó la saturación al mercado. O sea, estos años tienen muchísimas líneas de muñecas, pero ya de una notable baja de calidad a comparación de las primeras líneas. Y de igual manera se aceleró muchísimo el ritmo de lanzamientos. Y a pesar de que líneas como Haunted, Freaky Fusion intentaron innovar, la calidad comenzó a decaer de manera notable. O sea, son líneas que yo, por ejemplo, considero que Haunted es una línea sobrevalorada. Si ustedes la ven y la comparan con las líneas con las que empezó Monster High, sí se nota muchísimo el bajón en calidad. Pues sí, como que la gente lo empezó a notar. Además, varias de estas líneas de muñecas acabaron súper rematadas dentro de los supermercados. O sea, ya no se estaban moviendo. De igual, siento que también influye mucho que las personas cambian y
el público cambia, o sea, ya quizás no estaba tan de moda lo freaky, lo extraño, lo punk, y empezaron a enfocarse en otras cosas, que es como el ciclo normal de las tendencias y de las modas. Y en 2015 Monster High volvió a intentarlo con Bjork Bjork y pues Arrecife Monstruoso, que terminó siendo pues de la última línea de la primera generación. El público lo notó y las marcas pues perdieron un poco su dirección. Y para ese entonces Monster High tiene su primer reboot en 2016. No quiero entrar mucho a detalle al reboot del 2016 ni la generación 2, porque creo que amerita tener su propio episodio para que lo platiquemos, desmenucemos más a detalle todo este caso. Pero pues es muy triste ver cómo una marca tan icónica que permeó y que generó demasiado impacto, o sea, de verdad, son pocas las marcas que logran acaparar la atención de esta manera y la verdad es que creo que a día de hoy, así como se vivió el furor Monster High, solo se había visto con Bratz y con Barbie. O sea, hoy en día no hay una línea de muñecas que genere ese nivel de impacto como estas tres que les menciono, que yo considero son las tres marcas grandes. Y a pesar de que el reboot fue un fracaso y no fue del gusto de todos los coleccionistas ni fans, Monster High en absoluto desapareció, porque el verdadero éxito no solo está en las ventas, sino en el impacto cultural. Y aquí me quiero ir como muy puntual en cómo yo puedo ver este impacto. Primero que nada, rompió el molde del juguete femenino tradicional. Es una marca que comenzó a celebrar lo raro, lo diferente y lo imperfecto. Además de que introdujo a sus protagonistas con defectos e inseguridades pues claras. O sea, a veces ciertas líneas de muñecas querían mostrar esta parte perfecta o este mundo ideal, y Monster High no buscaba el mundo ideal, buscaba mostrar un mundo más crudo de cierta manera, obviamente digerible para las infancias. Introdujo una narrativa serial o seriada a una línea de muñecas. Además de que estas líneas y estos personajes llevaban consigo mensajes muy fuertes que siento que a veces no muchas marcas se animan a hacerlo, y es hablar temas de aceptación, identidad, pertenencia, lo que es la presión social, el amor no normativo, y algo que a mí me encanta porque esto lo vimos en Freaky Fusion y siempre me ha apasionado hablar de este tema como persona de la comunidad LGBT, que es la familia por elección, la familia elegida. Se me hace súper bonito ver cómo una marca nos presenta esto sin ser literal, sin ser explícito. Luego entraremos a las películas porque tienen mensajes súper fuertes, pero quizás los recordemos de otra manera. Hablando en cambios dentro de la industria, Monster High lo que hizo fue continuar este estándar que teníamos de los storytelling que acompañaban las líneas de muñecas, además que lo potenció muchísimo. La verdad es que, como sabemos, Bratz tiene sus especiales animados, Barbie tenía sus películas, entonces siento que Monster High lo que hizo fue continuarlo y llevarlo al siguiente nivel con los webisodios, los libros, o sea, como que buscaron meterse mucho, o sea, de que meterle todo para que esta marca estuviera presente en todos lados. Algo que me gusta mucho que es que se reapropiaron y resignificaron lo que es ser un monstruo o ser monstruoso o diferente. El uso de esto como metáfora social, quitarle las connotaciones negativas a estas palabras despectivas y darles un significado súper bonito, y que ese mensaje claramente resonó con grupos marginados. Es muy bonito, la verdad es que Monster High conectó muchísimo con adolescentes, con personas queer, personas neurodivergentes y fans de subculturas alternativas, y nos daba mucho este mensaje de que ser diferente está bien. Está bien que seas diferente, está bien que no sigas la norma, que si todos usan esto y tú quieres usar esto y eres el raro, está bien que lo seas, que tienes cierta inseguridad, está bien que tengas esa inseguridad, no es nada malo. Creo que es el mensaje que a mí particularmente les puedo dar, mi opinión. Creo que es de los que más me impactó, que una marca tan popular te reafirmara que está bien ser tú mismo. Está muy bonito. La verdad es que en ese sentido Monster High está espectacular y es un mensaje que a día de hoy sigue, y creo que muchas personas lo olvidan. No quiero ser pues tan atacante, pero la verdad es que me ha decepcionado mucho a día de hoy como el mismo fandom de esta marca tan bonita, con mensajes tan positivos, se atacan a sí mismos
En fechas recientes he visto un resurgir de este contenido hater, sobre todo a la estética de los cuerpos de la nueva generación. Me parece muy desafortunado y muy decepcionante, la verdad, ver este tipo de discursos a día de hoy, a 2026, todo ese odio sobre una marca que habla sobre ser tú mismo y aceptarte. Es bastante irónico. Un desatino total, la verdad es que siento que expresa muchísimo más bien quiénes son las personas que hacen estos comentarios en sus vidas personales. Y qué triste ver que está otra vez el odio a flor de piel. La franquicia de Monster High también ha permeado dentro del mundo de la moda, popularizando las estéticas de grupos o subculturas como lo son los emo, synth kid, góticos, punks o personas que les gusta vestirse de manera alternativa y no convencional, y trajo todo esto a un público más general y de cierta manera lo normalizó. Y algo que se me hace bien interesante es cómo Monster High como producto ha logrado generar una idea de cómo es la marca en cuestión ropa. Me explico. Cuando uno piensa en, por ejemplo, en Bratz, hay ciertos elementos de estas muñecas en la vestimenta que uno ya cuando ve un outfit puede decir, ay, te ves super Bratz, estas plataformas súper anchas, la ropa un poco sensual, un poco más descarada, colores llamativos y vibrantes, los labios súper hinchados, el maquillaje recargado, súper foxy. Y con el caso de Monster High es muy increíble ver cómo hay personas que no coleccionan muñecas, quizás ni siquiera han visto una película por completo de esta franquicia, pero pueden identificarte perfectamente un outfit y decirte te ves super Monster High. Algo que también es súper icónico es los tacones de estas muñecas. Creo que es algo que cuando tú lo ves puedes pensar automáticamente en la línea de muñecas, en su estilo, en su moda. Y se me hace súper interesante porque esta permanencia es una prueba del impacto cultural. Monster High no desapareció del imaginario colectivo, sino que evolucionó y a día de hoy se sigue reinterpretando con nuevas generaciones, con las muñecas que están saliendo hoy en día. Algo que siempre me ha gustado muchísimo de Monster High es el tema del coleccionismo. No quiero platicar del 2010 porque yo no coleccionaba, yo tenía 10 años en esos entonces, pero lo que sí puedo decirles es que hoy en día he visto cómo más adolescentes están consumiendo estos productos, compran muñecas, son coleccionistas, pero tal cual se proclaman coleccionistas. Cuando en estas épocas, en 2010, pues sí se veía medio mal cuando un adolescente se iba jugando con muñecas o compraba muñecas. Recuerdo mucho que, sobre todo en mi generación, no sé cómo funcionan las actuales, pero sí te veían mal, como que eras infantil, inmaduro, o sea, como que ya no era lo correcto socialmente hablando. Y he visto que hoy en día está mucho más normalizado el coleccionar muñecas y eso me gusta mucho porque habla bastante de una evolución social y cultural. Entonces siento que Monster High ha logrado eso, ha permeado a adolescencias otra vez y ha llevado el coleccionismo a algo más popular. Obviamente esto existe en diferentes franquicias, esto no se limita solamente a Monster High, esto creo que abarca el mundo de muñecas en general. Pero estoy hablando de Monster High, pongo el ejemplo aquí con Monster High. De igual manera, Mattel entendió que los adultos coleccionistas pagamos y compramos sus muñecas, entonces pues tienen sus líneas especialmente para nosotros, las Sculptor o Collector, estos lanzamientos exclusivos, también de colaboraciones con otras franquicias o ediciones especiales, las reproducciones. Entonces siento que sí han estado muy conscientes de la fuerza que podemos tener como público. Y bueno, esto también ha existido desde que comenzó la franquicia, que es las muñecas de la San Diego Comic Con, que son pensadas para coleccionistas. Quiero pasar al siguiente punto, ya para como comenzar a unir las historias, y es platicarles el impacto de Monster High en mi vida. Creo que es muy interesante esta franquicia porque son pocas las que logran, con las que yo logro conectar a un punto que se sientan tan personales. Y creo que no hay mejor manera de comenzar este segmento más que platicándoles cómo yo conozco esta marca. Pues obviamente 2010, tenía 10 años y en este punto de mi vida yo estaba viviendo en Veracruz. Y obviamente esto comenzó con comerciales. Los comerciales me acuerdo que me obsesionaban un chorro. O sea, el primer comercial de Monster High, de estas muñecas de la primera wave, siempre me pareció espectacular. Me pareció atrapante.
yo podía verlo y yo no entendía por qué tenía tanta fascinación en esto visual. Me acuerdo que incluso también el video musical de Fright Song me tenía absolutamente obsesionado. Me gustaba un chorro repetirlo. Aparte que la canción es súper icónica y aparte como que me daba estos tingles en el cerebro de que neta no fui la misma persona después de que vi ese primer comercial. Y luego después, con los demás comerciales, los siguientes lanzamientos, yo no podía tener muñecas en ese entonces. Mis papás no me dejaban, claramente tampoco me las compraban y yo no tenía dinero para pagarlas. Entonces yo veía muchos videos en YouTube, unboxings o lo que sea, y era la manera en la cual yo conocía a estas muñecas y también con amiguitas ahí en la primaria. Eh, en esta etapa de mi vida yo comencé a ser Little Monster, me gustaba mucho Lady Gaga, hoy en día pues todavía soy Little Monster, me sigue encantando mi madre, pero como que fue una etapa muy bonita para mí en la cual encontraba un refugio en donde podía sentirme seguro de quién soy. Soy una persona que sufrió bullying en su infancia. Yo no tenía muchos amigos, las personas no se querían juntar conmigo, porque pues claramente yo era el raro, no me gustaba jugar fútbol, no me gustaba lo que los demás hombres les gustaba, yo prefería estar haciendo otras cosas. Y siempre me interesó lo creativo, la ilustración, el dibujo y por ende las muñecas, o sea, me gustaba mucho. Entonces como que ver de Monster High a escondidas y de Lady Gaga no tanto escondidas porque mis papás sí sabían y mi hermana mayor sabían que me gustaba y compartimos mi hermana y yo ese gusto. Un beso a mi hermana, que ojalá vea esto en algún momento. Pues fue una etapa en la cual de mucho autodescubrimiento. Obviamente yo no sabía que yo no me descubrí gay en este entonces, pero pues sí como que comenzaba yo a hacer esta asociación de Monster High con Lady Gaga, mi experiencia de vida y el mensaje que estaban compartiendo Lady Gaga en ese entonces y el mensaje que nos estaba compartiendo Monster High de que está bien ser diferente. Años después, me atrevo a decir un 2011, 2012. No, yo creo que 2011 más bien. Ya no vivo en Veracruz, me mudo a Guadalajara, que es donde actualmente vivo. Tenía una amiguita que una vez me invitó a su casa y tenía sus Monster High. Tenía a Frankie, si no me equivoco, tenía a Spectra, tenía creo que a Claudine, no me acuerdo bien cuáles otras. Y fue la primera vez que sostuve una Monster High con mis manos, vi sus articulaciones, su ropa, o sea, fue una fascinación que de verdad yo no puedo explicar, o sea, fue una alegría, o sea, inimaginable. Y esta amiguita tuvo un gesto que es muy lindo, que yo aprecio bastante. Y es que claramente no me iba a regalar sus muñecas. ¿Qué más quisiera yo que me hubiera regalado una muñeca? Pero pues no, son muñecas caras. Bueno, en ese entonces creo que no estaban tan caras. Pero me regaló un cepillo. Me regaló un cepillo de Skoulet, que de hecho lo tengo a día de hoy. Ya no sé cuál es porque pues todos son iguales y era de los que son negros, entonces ni siquiera sé cuál sería. Pero me dio ese cepillito y significó mucho para mí, me acompañó por mucho tiempo. Luego ya me voy a ventanear. Después de esta etapa de que me gustaba mucho Monster High, voluntariamente me alejé de ver cosas de muñecas porque me agüitaba mucho no poder tenerlas. Pero lo que sí me compraban mis papás eran ponis. Entonces me hiperfijé con My Little Pony Friendship is Magic, la G4, si no me equivoco. Entonces yo usaba mi cepillito de Monster High para peinarle su cabellito a los ponis. Este, y en esta etapa de mi vida comencé a experimentar mucho mi creatividad y recuerdo mucho un sueño que tuve en el cual soñé con personajes de Monster High porque quizás ya no veía videos de muñecas, pero de estas muñecas como para que no me doliera, pero veía las películas en Cartoon Network. Y me acuerdo que tuve un sueño en el cual tenían vestidos que no tenían puesto las muñecas, eran vestidos que yo había imaginado, según yo. Entonces me acuerdo que las dibujé. Un amigo, que de hecho hoy en día sigue siendo un amigo, me preguntó, pues, ¿qué andas haciendo? Y yo, no, pues, dibujé unos vestidos para unas muñecas, jaja. No me juzgó, siempre ha sido un bello conmigo, entonces le mando un beso también a Fer. Fernando, te mando un besote, bebé. Lo quiero mucho. Y no sé, me sentí como muy bien. Y quién diría que años después terminaré siendo diseñador de modas y que incluso diseñar muñecas se convertiría en uno de mis sueños más grandes, que esperemos en algún momento se me dé la oportunidad.
Y no sé, como que hago esta asociación de los momentos de mi vida y a final de cuentas yo siempre terminé por regresar a Monster High. O sea, por más que intenté alejarme, regresé. Recuerdo que solito me privaba de ver esos videos de que no los veas, no puedes tener muñecas. Y llegó un momento en el cual ya no pude y regresaba a ver esos videos porque me daban muchísima felicidad, me daban muchísima alegría. Yo veía mucho este canal de esta chica, bueno, esta señora, porque ya está grande, de My Froggy Stuff. No sé si ustedes le recuerdan o si ven su contenido o lo veían, que hacía manualidades para las muñecas de su hija. Y aparte, hacía de que mueblecitos, dioramas, casas de muñecas, ropitas, zapatos. O sea, como que era mucha manualidad para muñecas. Y siempre hacía reviews de Monster High. Entonces yo me acuerdo que en una ocasión me metí a su concurso de las fotos. Hacía un concurso de fotos y estaba rifando una Cathy Noir de la de 13 deseos. Que, güey, qué bendición. O sea, de hecho, mi Cathy Noir la tengo allí. Me gusta mucho y le tengo un cariño porque me acuerdo de ese momento. Y pues al final, después de esta etapa, que ya fue 2012, 2013, yo me separo. Yo ya no sé nada de Monster High. O sea, dejo de ver contenido, me alejo de todo esto, porque aparte entré a otros fandoms, que eso no es relevante en este entonces. Pero llego a la prepa y en la prepa, que fue 2015, en un TikTok comenté que una amiguita le entró el trip de hacer customs o repaints y a mí también me llamaba la atención porque en ese entonces volví a ver contenido de muñecas, pero ya más en el nicho y en el sector de repaints, de esta onda artística, y me gustaba mucho. Y esta amiga se compró a Kiyomi Hunterly de las Haunted en súper rebaja. Por eso me frustra ver que están tan costosas las líneas Haunted cuando nadie las quería en su momento. O sea, de que las regalaban amistades, de que ya llévatelas. Estaba plagado los pasillos del supermercado de esa línea en particular. Y ese fue como mi siguiente acercamiento a Monster High, pero al final de cuentas, pues no eran mis muñecas, no coleccionaba. Y bueno, algo que siempre se quedó conmigo de Monster High, de su primera generación, fue el mensaje de aceptación. Y sobre todo en cuestión ya analizándolo como adulto, ir viendo el contenido que se veía en ese entonces, la G1 de Monster High no necesitaba ser explícitamente inclusiva como para que no se entendiera el mensaje. No sé si me di a entender. Siento que ahorita, eso es una crítica que tengo personal, que es que a veces siento que el contenido actual busca ser extremadamente explícito para que se entienda. Y en la G1 siento que no necesitaban eso. O sea, se quedaban cositas quizás como bajo el agua, pero seguían estando ahí. Y no sé, me gustaba mucho eso de esta generación. Y bueno, nos vamos a fechas más recientes, a 5 años, que es cuando comienzo a coleccionar. La manera en la cual yo reconecto con Monster High es por lo mismo por YouTube. Como les digo, yo siempre he amado el contenido de esta plataforma. Videos largos, me encantan. Y fue gracias a Jesús y sus dolls, que de hecho le mando un saludo también. Hay mucho saludo hoy, ¿verdad? Pero le mando un saludo porque la verdad es que su contenido me ayudó muchísimo y me gusta bastante. Y de hecho ya ahí nos seguimos en TikTok y también, si no me equivoco, me seguí en YouTube, lo cual me sentí muy afortunado. Jesús sube estos videos de cómo restaurar muñecas y como que me dio como por ver videos así en pandemia de cómo restauraban muñecas. Y tiempo después, con mi novio estábamos teniendo una conversación de como de nuestras infancias, de cositas que recordábamos de esta época. Y él me menciona Monster High porque su hermana menor, que es un poco más chica que yo, le compraban las Monster High, o sea, eran parte de su colección. Y él conocía todos los personajes, bueno, conoce todos los personajes, sus historias, ha visto las películas, entonces siempre me pareció muy interesante. Y como que dije, oye, sería bonito darle un regalito de una muñeca. Y me acuerdo que me metí de que después de esa plática me metí a Mercado Libre y encontré a Spectra Wondergeist, que es el personaje que es su personaje favorito, el cual me dijo que quería esa muñeca, o que siempre había querido en ese entonces. Y la compré de segunda mano. La verdad es que estaba no tan cara. Eso fue un milagro. Pero estaba en un estado deplorable, amistades. La verdad es que estaba súper descuidada, despeinada, manchada, mal. Pero me llega esa muñeca
Y le empecé a reparar. Le cambié su liga, que fue un flop. De hecho, está súper mal hecho ese trabajo, pero pues yo le intenté. Mi audacia homosexual me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera. Me animé a hacerlo y pues medio fracasé, y no porque la muñeca sigue ahí en mis estantes, normalita, pero pues ahí está. Y la manera en la que me sentí al hacerle su boil wash, al cambiarle la liga, lavar su ropa, ponérsela, sentí que sané una parte de mi yo interior, de mi infancia. Yo sé que hay muchas personas que no lo toman tan deep estos temas, pero yo sí lo tomé como, wow, esto me da mucha alegría. Me siento como un niño chiquito jugando, de cierta manera. Y fue bonito volver a sentirme así. Este, y a final de cuentas, esa muñeca claramente jamás llegó a manos de mi novio. Está en mis estantes desde hace 5 años. Fue mi primera muñeca. Y pues ahora sí que me dejé ir. Una muñeca me llevó a otra y a otra y a otra. Entonces, ¿qué les digo? Han sido 5 años de coleccionar muñecas y he tenido muchos cambios en mi manera de coleccionismo. Y de hecho me alejé un poco del mundo de las muñecas por 2 años, quiero decir, de 2023 a 2024. Bueno, de 2022 a 2024, por así decirlo, dejé de comprar muñecas de manera constante por temas de salud mental, la verdad. Y es que es algo que a mí Monster High me ayudó muchísimo. Este, como les he comentado en varios momentos de este podcast, soy diseñador de modas. Y algo que a mí me ha ayudado mucho esta línea de muñecas es hacer un referente visual, hacer un tema de inspiración o solamente inspirarme. Estas muñecas cuando las veo, la verdad es que a veces me recuerda mucho quién soy como diseñador. Sí siento que en mi estilo y en mi estética como diseñador, en mi marca de ropa que es House of Roselle, está muy permeado por Monster High, por estas estéticas alternativas, incluso por estos personajes. Y también algo que yo asocio mucho es la cuestión narrativa. Soy una persona que me encanta que mis colecciones tengan una historia, que tengan un trasfondo, que tengan una inspiración más allá. Y usualmente mis líneas que he diseñado tienen una historia, tienen tienen escritos, ya sean si no son cuentos, son viñetas, depende de lo que yo quiera trabajar. Y Monster High siempre ha estado ahí como para recordarme estos temas de inspiración. Eh, yo dejé del coleccionismo por la depresión. Fui diagnosticado con depresión en 2021, quiero decir, 21, casi 22. Y una parte de las cuales más me afectó fue el perder el interés por lo que amo, y tristemente las muñecas fue uno de esos temas. Me dejó de importar, me alejé, iba a vender toda mi colección en una crisis que tuve. Fue algo muy, muy difícil para mí, porque incluso me sentía muy avergonzado de estas muñecas. Me daba vergüenza que mis amigos llegaran. De hecho, en muchas ocasiones, la primera vez que entraron a mi cuarto pensé en guardarlas. Porque también eso es un ya temas más profundos, ya muy íntimos, amigos, yo en terapia. Yo tengo muchos traumas con respecto a que se burlen de mis gustos. Entonces, como que tenía mucho miedo a que la gente supiera de esto. Y cuando comienzo a crear contenido me doy cuenta que no estoy solo, que hay personas de mi edad que les gustan las muñecas, que lo celebran, que me apoyan, que han sido hasta amistades conmigo. Y no sé, como que me dio una sensación de tranquilidad total ver esta comunidad que existe, que a pesar de que en todos los fandoms hay cosas tóxicas o personas no tan agradables, hay muchas personas buenas y bonitas. Entonces como que reforcé mucho mi seguridad sobre quién soy, y afortunadamente ya hace años que me dieron de alta de este diagnóstico. Dejé de tomar el medicamento y todo, o sea, ya estoy de que libre por el momento. Pero Monster High como que me ayudó mucho otra vez. O sea, cuando vuelvo a ver mis estantes, vuelvo a ver mis muñecas, digo, amo esto, me encantan las muñecas. Y pues, ¿qué les digo? Retomé mi colección en 2025 y creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Económicamente hablando, quizás no. Mi economía está muy afectada por esto, pero de manera personal me siento muy satisfecho con todo esto. O sea, son personajes que amo, son historias que me apasionan. Me intriga muchísimo la manera de cómo esta marca llegó a donde está ahorita, que a pesar de que ha tenido sus cambios, pues sigue vigente. Y pues bueno,
Básicamente eso es. Monster High me formó de cierta manera y me ha formado por mucho tiempo. Me formó como coleccionista, me formó como creador de contenido y el mensaje de aceptación que tiene sin duda alguna está en mi corazón 100%. O sea, no siento que yo sea la misma persona desde que comencé a coleccionar Monster High. Ay, me puse muy deep en este tema, pero tenía que comentarlo. Y pues nada, Monsters, Monster High fue una marca que entendió algo esencial. La diferencia no es un defecto, es una identidad. Y pues amistades, esto fue el primer episodio de Freaky Fab. De esta manera quiero cerrar pues este primer episodio piloto, no sé cómo lo vamos a llamar. Muchas gracias por escucharme, por ver hasta acá. La verdad es que esto es algo que me ha llamado mucho la atención por bastante tiempo. Y espero seguirlo haciendo. Quiero definir un día en el cual vamos a estar subiendo este contenido porque creo que lo amerita. De igual manera, si ustedes tienen alguna idea de lo que les gustaría ver dentro de este podcast, algún tema en particular que quisieran que tratemos, me lo pueden mandar sin problema a mis DM de Instagram, que ahí me pueden seguir como @moisesrosel_. El Rosel va con doble S y doble L. Estoy en TikTok como @moy con Y, Rosel con doble S, doble L y un guión bajo. O me buscan Moisés Rosel ahí en TikTok, y ahí les voy a aparecer en todos lados. Estoy como mi nombre. Para que me manden sus ideas. Quiero también tener invitades. Me gustaría tener. Ay, se me está yendo la voz. Me gustaría tener también otros coleccionistas, platicar con ellos, echar el chismecito a gusto, hacer un tipo Q&A y hacer otras dinámicas. Hay una disculpa si me trabo un poquito, si está un poco editado el video, porque tengo momentos en los cuales me trabo y sigo practicando y pretendo seguir mejorando en esto. Muchas gracias por escuchar de nueva cuenta. Estoy muy feliz por empezar este proyecto. Y pues ya sin más, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram, TikTok y YouTube. Y ahora pues Spotify, donde van a poder escuchar este bonito podcast. Repito, quiero creer que logré subir esto. Y pues nada, yo les quiero mandar un fuerte abrazo, súper apretado. Y pues nada, yo los estoy viendo en el próximo episodio de Freaky Fab. Rest in